Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida en esta emisión de Sociedad Transparente en este mes de diciembre. Ya estamos por concluir este año 2011, un año donde entre muchos de los temas que se han abordado en todo el mundo ha tenido que ver con el intercambio de información que se da a través de las redes sociales. Seguramente usted ha escuchado en diferentes foros que se ha hablado de los riesgos que existen cuando compartimos información. El uso de las nuevas tecnologías, sin duda, ha llevado a que nuestros hijos y a que los jóvenes de hoy también tengan ese riesgo cuando ellos están utilizando algunas de las principales redes sociales como el Facebook, el Twitter o algunas más y entran en contacto con gente desconocida. El día de hoy en Sociedad Transparente vamos a abordar este tema para que tomemos conciencia de la necesidad de crear esa alerta entre nuestros amigos y familiares y al mismo tiempo tomar las precauciones necesarias en el uso que hacemos de las redes sociales. Iniciamos este espacio con la presentación del doctor Miguel Carbonell, quien tuvo una participación en el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, y esta fue su posición. En término, cabe señalar que es un tema nuevo. Esto también hay que decirlo. Es un tema sobre el que no se hablaba hace 20 años, ni hace 10 años, del que no se hablaba hace 5 años incluso. Y esto es muy importante porque quiere decir que estamos apenas construyendo la normatividad, la doctrina, por supuesto la jurisprudencia, los marcos jurídicos de comprensión del tema. Quien diga hoy en México que es un experto en materia de datos personales, sinceramente les digo, está mintiendo. Porque no es cierto. Apenas estamos aprendiendo todos. Están aprendiendo las autoridades, tanto las locales como las federales. Estamos aprendiendo los académicos. Están aprendiendo los jueces. Por ejemplo, cuando uno busca jurisprudencia del Poder Judicial Federal en esta materia, prácticamente no hay. Hay, que yo haya identificado directamente sobre protección de datos y vida privada, 2 tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada más. Entonces, estamos ante un terreno ciertamente novedoso y de esto cabe hacernos cargo. ¿Cuáles son las bases constitucionales? ¿Dónde está el fundamento constitucional? Bien, hay 3 referencias en la Constitución, son 3 las referencias en nuestra Carta Magna que se refieren al tema que hoy nos ocupa. La primera referencia ya fue mencionada por la comisionada presidenta, que efectivamente subrayó la incorporación al artículo 6º de nuestra Carta Magna de la referencia en 1977 al derecho a la información y a partir del 2007 del derecho de acceso a la información como derecho ya fundamental, como derecho humano plenamente vigente. Ahí están las bases del párrafo 2º del artículo 6º. Y si revisan ese párrafo 2º del artículo 6º y se van a la fracción 2ª, ahí encontrarán la primera determinación relativa a la protección de datos personales. Porque la fracción 2ª del párrafo 2º del artículo 6º constitucional dice que uno de los límites en el acceso a la información pública gubernamental, esto es, en el derecho que tenemos todos a saber qué es lo que está haciendo nuestro gobierno, qué es lo que están haciendo nuestros servidores públicos, uno de esos límites es precisamente la vida privada y la protección de los datos personales. De tal suerte que en esta primera referencia de las 3 que mencionaré, la protección de los datos personales se asume como un límite al derecho de acceso a la información. Digamos, la regla general sería, tenemos derecho a saber, tenemos derecho de acceder a la información pública gubernamental, salvo en aquello que se refiera a la vida privada y a los datos personales. Por supuesto, después se desarrollan otros conceptos de reserva, información confidencial, etc. Pero digamos, esta es la primera base constitucional. La segunda base constitucional proviene de una reforma todavía más reciente, en donde se incorpora un párrafo 2º al artículo 16 de la Constitución. No me pregunten por qué en el 16, porque ya ven que nuestros legisladores, me refiero a los federales,
Sí. Me refiero a los federales. Sí. Pues aquí. Eso no hubiera pasado si dependiera de los legisladores de Hidalgo. Pero a nivel federal sí pasó porque ponen las cosas en la Constitución y no sabe uno por qué ahí, porque el artículo 16, pues ustedes saben que se refiere a otra cosa, pero bueno, como quiera, se incorpora un párrafo segundo al artículo 16 constitucional para establecer que el derecho de protección de datos personales, esto es muy importante, es un derecho humano, es un derecho fundamental. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia de la reforma de 2007 que decía los datos personales son un límite en el acceso a la información, ahora sí nos dice la Constitución, artículo 6, párrafo segundo, los derechos fundamentales, la protección de datos personales, la protección de datos personales es un derecho fundamental, es un derecho humano. Otro, y no solamente eso, sino que menciona un concepto que ustedes seguramente, si están familiarizados con la literatura sobre el tema, la literatura científica sobre el tema, habrán escuchado mucho, que es los derechos ARCO. ARCO es un acrónimo, es una síntesis de los derechos, fíjense, por eso son ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué significa esto? Que podemos acceder a consultar los datos personales que se refieran a nuestra persona y que estén en bases de datos personales, que podemos rectificar, tenemos el derecho de que se rectifique alguno de estos datos personales cuando estimemos que esté incorrectamente recogido o que haya alguna imprecisión o que haya habido algún cambio, etcétera, que podemos pedir la cancelación. Nuestros datos personales están en una base de datos personales, pero en un momento dado ya no subsiste el vínculo jurídico que pudiéramos tener derivado de una relación jurídica previa, y en ese sentido pedimos que se cancelen los datos personales. Ya no quiero que mis datos personales estén en esa base de datos, por favor cancélamelos. O también nos podemos oponer. ¿Oponer a qué? A que se recaben nuestros datos. Podemos decir, yo no quiero que mis datos personales, voy a poner un ejemplo muy banal en esto de la oposición, yo no quiero que mis datos personales aparezcan en el directorio telefónico, por ejemplo. Porque pues ya saben lo que pasa, si aparece en el directorio telefónico, pues ustedes saben que a las 7 de la mañana del sábado nos van a estar hablando para decirnos que tal banco nos acaba de aprobar un crédito cuando ni siquiera tenemos cuenta en ese banco. Y a las 7 de la mañana un ciudadano promedio en este país pues está descansando merecidamente los sábados, así que, pero ahí están los bancos. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí les ha pasado que les llaman para ofrecer cualquier tipo de créditos, de ventajas, de tarjetas, etcétera? Bueno, pues uno efectivamente se puede oponer a que se recaben precisamente sus datos personales. Esta es la segunda de las 3 referencias que están en la Constitución sobre la materia. Y la tercera está en el artículo 73, fracción 29, inciso O de nuestra Carta Magna. Y esto es interesante, fíjense. Es interesante sobre todo porque están aquí presentes los legisladores y esto probablemente caiga en el campo de su interés como servidores públicos, en el siguiente sentido. Esta fracción 29, inciso O del artículo 73 establece una duplicidad competencial en materia de datos personales. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque dice: todos aquellos datos personales que estén en manos de particulares, la competencia para legislar en esta materia corresponde al Congreso de la Unión. Esto es, todos los datos personales que estén en manos de empresas, de bancos, de establecimientos mercantiles, de almacenes, de depósito, etcétera, o sea, de todo el sector privado, se regula por el Congreso de la Unión. Luego entonces, interpretando armónica y sistemáticamente esta fracción con el artículo 124 de la Constitución, que se refiere precisamente a la distribución de competencias, podemos concluir, podemos señalar que lo que le queda como ámbito de competencia a la legislatura local, en este caso a la legislatura local del Estado de Hidalgo, es la legislación en materia de protección de datos personales que estén en poder de autoridades locales. Esto es muy importante. Cada día más personas se están especializando en lo que significa la protección de la información personal.
No solamente hay despachos que se dedican a ello, también investigadores, académicos, estudiosos en la materia, pero sobre todo hay autoridades que vigilan que sus datos personales estén protegidos. Al respecto vamos a conocer la oportuna intervención de la doctora Isabel Davara, quien ha venido proyectando en diferentes foros en la República Mexicana aquellos consejos y aquella importancia que hoy representa el difundir el derecho a la protección de los datos personales. En México ha pasado al contrario que en otras jurisdicciones, que se ha comenzado primero con la transparencia y después se ha dado paso a la protección de datos personales. En otras partes pasa al revés. Nos preocupamos primero de proteger al individuo, a su privacidad y, no sé, se lo voy a decir, aunque ustedes probablemente algunos de ustedes todavía me oigan muy española, en realidad yo soy ya más chilanga que nada, y me molesta profundamente esta desconfianza que tenemos hacia nuestras autoridades a priori, ¿no? Y pienso que toda esta parte de la transparencia tiene mucho empuje en este sentido, que siempre cuestionamos que hacen todo mal, ¿no? Y de donde yo vengo es al revés. Parece que tenemos que proteger más al individuo primero y no nos preocupamos tanto de lo que también hacen más las autoridades, ¿no? Pero miren, se me ocurren dos cosas. Primero, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? Lo primero que les puedo decir es que la expresión parece conducir a confusión. El dato no necesita una protección. Es la persona física a la que le concierne esa información la que tenemos que proteger. ¿Y de qué le protegemos? Pues de la intromisión o el uso ilícito sobre su información personal. Y ustedes pueden decir, bueno, pues a mí qué más me da que traten mal mis datos, ¿no? Porque no tenemos una verdadera conciencia de qué es eso del dato personal. Miren, cuando hablamos de transparencia, y no es mi tema de especialización, pero cuando hablamos de transparencia siempre decimos que el Estado tiene que ser una caja de cristal, que el ciudadano tiene que poder ver a todo lo que hace el Estado y sus servidores públicos. Y precisamente en contraposición a esa metáfora, la metáfora nazi de mediados del siglo pasado es que el individuo debía ser un individuo de cristal a los ojos del Estado. ¿Por qué? Porque cuanto más supiéramos del individuo, más le controlábamos. Y llegábamos a saber si era judío o no y si tenía que estar en un campo de concentración o no. Entonces surgen estas legislaciones porque al final del día pongámonos a pensar un poquito en qué somos nosotros, ¿no? Uno puede pensar que sabemos qué es el ser humano, pero hoy día, cada día más, estamos compuestos de datos, somos información personal. Solo tienen que pensar ustedes en qué tanta cantidad de gente conocen o les conocen a ustedes por medios electrónicos. Estoy segura de que cuantitativamente hablando son muchos más de los que conocen físicamente, y esto solo es el comienzo. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que somos? En gran parte somos nuestros datos. Esa es nuestra identidad digital. Y no estamos acostumbrados a protegerlo, no estamos acostumbrados a saber cuidarnos, sabemos cuidar nuestra persona física, pero no lo que compone esa identidad digital, que son los datos. Yo tenía preparada una presentación comparando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares que ha citado la maestra con la Ley de Transparencia en el Estado de Tabasco, pero la verdad es que entre que es un poco aburrida y no hay tiempo, pues se las dejo por si alguien quiere profundizar. Pero aquí sí les quiero decir, si bien la transparencia está muy avanzada en los órganos y en las dependencias de gobierno, en la parte de protección al individuo en cuanto a la protección de sus datos personales y a la privacidad y a su intimidad en última instancia, el sector público está más atrasado que el sector privado a día de hoy, en términos de que a nivel federal, en términos generales, creo que el maestro Oscar va después a darles como una comparativa a nivel estatal, ¿no? Pero en términos generales, a todas las empresas a nivel federal se nos está exigiendo cumplir con una legislación que todavía el sector público no cumple ni siquiera a nivel legislativo. Y fíjense que esto es un derecho fundamental reconocido en artículos 6, 16 y 73 de la Constitución mexicana, un derecho fundamental de tercera generación. Eso quiere decir que surge cuando las sociedades están un poco más avanzadas, pero que es en igual
en igualdad de fuerza y de importancia que el resto de los derechos fundamentales, pero incluso más porque, como les digo, no estamos siendo conscientes de la cantidad de datos que se tratan de nosotros y de la importancia de los mismos. Es decir, les voy a poner un ejemplo que no les diera mucho a nadie, pero bueno, si no me voy a aprovechar de la rectora. Solo querría que hicieran un ejercicio sobre la cantidad de datos que se tratan en las universidades sobre personal, docente, no docente, y sobre alumnos o padres de alumnos y demás y familiares. Intenten hacer un ejercicio acerca de cuántos datos tienen sus bancos de cada uno de ustedes. Como mínimo llegan a tener unos 150 datos personales de cada uno de ustedes, como mínimo. Entonces, si yo, bueno, no me alcanzarían seguro los 15 minutos que amablemente me ha dado la maestra, si les empezara a preguntar esos 150 datos personales a ustedes mismos sobre ustedes mismos. Entonces, al final del día es ¿quién te conoce mejor? ¿Tu banco o tú? Porque yo les aseguro que ellos saben antes que ustedes si llegan al final de la quincena o no, porque siempre nos hacemos ilusiones de que sí. Y además a veces no es ilícito, a veces ni siquiera es ilegal. Lo que trata de proteger esta legislación es el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. El derecho a que el individuo controle quién, cómo, dónde, cuándo, para qué se trata su información personal. Se basa en unos principios que están en la presentación si los quieren ver, que son los principios de licitud, de calidad, de finalidad, de proporcionalidad, de consentimiento, de información, de responsabilidad, en unos deberes de medidas de seguridad, de protección y de confidencialidad, y en unos derechos. No sé si habrán oído ustedes hablar de los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos, esta solicitud de acceso, no tienen nada que ver con la solicitud de acceso a la información. Lo que pasa es que en México se ha determinado que a nivel federal para el sector privado el IFAI acoja las dos facultades de acceso a información y protección de datos, y en órganos locales también va por ahí la tendencia, pero no tienen nada que ver, ¿no? Y aparte no son dos derechos que se contraponen, a veces pueden entrar en conflicto. A veces uno dice, bueno, no te puedo dar todo el acceso a la información pública porque hay una materia que se tiene que someter a confidencialidad porque es dato personal, porque el derecho a la confidencialidad, el derecho a la privacidad de esa información del individuo está por encima del conocimiento público, del acceso público. Bueno, pues en ese caso hay que hacer una prueba del interés público o de prueba del daño y hay que ver. Pero de por sí no son dos derechos que se contrapongan, incluso pueden ser complementarios. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que quiere enfrentarlos. Lo cierto es que el derecho a la protección de datos personales, igual de fundamental que el derecho a acceso a información pública, pero solo piensen ustedes un poquito en la potencialidad del derecho, porque cada uno de nosotros somos titulares de ese derecho, también del ejercicio del acceso a la información pública. Lo que pasa es que a veces el ejercicio de acceso a la información pública, tal y como decía el secretario de Gobierno, está muy concentrado y hay veces que nos cuesta ejercerlo, ¿no? Todos queremos saber cuánto se gastaron en un edificio, pero a veces no lo ejercemos. Muchas gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente, este programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública, donde quiero compartirles cuál es nuestra página de internet para que conozca precisamente dentro de este sitio, un sitio donde presentamos a todos ustedes algunos tips, algunos consejos que tienen que ver con la protección de los datos personales, www.caip.org.mx. Pero también las cámaras de Sociedad Transparente salieron a preguntarle a los poblanos si conocen cuáles son los riesgos de compartir información a través de las redes sociales. Esta fue la respuesta. Sí, porque, bueno, dependiendo, porque si tienes tu Face bloqueado, no toda la gente puede ver, solamente las personas que tú tienes aceptadas como tus amigos. Y sí, por ejemplo, algún comentario que emites también puede tener retroalimentación de las otras personas, ¿no? Buenas o malas. Información personal, tal vez hay amigos que no hemos visto desde hace tiempo y preguntarles cómo han estado, qué han hecho de su vida. Y información escolar, más que nada también los compañeros que tengan alguna duda sobre trabajos o cosas así. Sí, de hecho por eso procuro tener
en privado ciertas cosas, ciertos datos que tengo, y ya pues solamente con las personas de confianza o más cercanos a mí es a los que sí les doy acceso a que las puedan ver. Comparto pues mis ideas de trabajo y de estudio, solamente porque cuestiones personales no las comparto con los amigos. Estoy consciente de eso, por eso no subo cosas personales y solamente comparto mis tareas con los amigos y compañeros, nada más. Pues ahora sí que uno sabe qué es lo que sube, no hay nada arriba que uno no quiera que esté. Bueno, pues ahí tienen ustedes, estos son los puntos de vista donde sin duda hace falta que tengamos mayor conciencia sobre la información que estamos compartiendo. Pero también el doctor Miguel Carbonell, quien intervino al inicio de este espacio, habla de los retos en la protección de los datos personales y sugiere que estemos atentos y vigilantes a los delitos que hoy se pueden cometer a partir del uso irresponsable de las redes sociales. El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de protección de datos personales que estén en manos de particulares. Y se expidió una ley. Hay una ley federal de protección de datos personales en manos de particulares que si quieren consultarla la pueden ver en el Diario Oficial de la Federación del 5 de julio del año 2010. Esta es la base constitucional. Segundo, el concepto. En México hablamos de protección de datos personales, pero en otros países la denominación es distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada o a la privacidad. En Europa el derecho a la vida privada, etcétera. Y aquí, en este sentido, no voy a abundar en esto del concepto porque normalmente las leyes dan un concepto enunciando el contenido. Se entiende por dato personal todos aquellos datos correspondientes a una persona física identificada o identificable que se refieran a, y dan una larga lista. Siempre empieza así, ¿no? Todos aquellos datos personales correspondientes o son datos personales, aquellos correspondientes a una persona física identificada o identificable que correspondan a, y entonces tiene que ver con su preferencia sexual, con su religión, con su domicilio, con su teléfono particular, etcétera, etcétera. Habría que incluir, por cierto, ahora que si es que me hacen caso los legisladores y legislan en esa materia, habría que incluir el correo electrónico, por cierto. Porque el correo electrónico también es un medio de comunicación y el hecho de que estemos recibiendo correo electrónico basura todo el tiempo, pues creo que no es debido. Ahora, fíjense, aquí hay un tema bien interesante. Debe ser dato personal el correo electrónico, perdón por la verdad de perogrullo, el correo electrónico personal, no el institucional. Por supuesto, el institucional, esa es información pública y tiene que estar al acceso de quien quiera consultarlo, pero el correo personal que, Raúl Arroyo @ no voy a decir cuál, ese tiene que ser personal de Raúl Arroyo para que él tenga la comunicación como ciudadano que prefiera, y el que tenga Raúl Arroyo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, pues ese sí debe estar en la página de internet y debe estar accesible para todos. Ahora, aquí hay algunos asuntos interesantes. Primero, cuando hablamos de protección de datos personales, pensamos en bases de datos. En bases de datos personales. Esto es ficheros electrónicos que almacenan datos personales. Y esto es importante, por supuesto, en términos prácticos, esto es de la mayor relevancia, pero no es lo único. Hay otros sectores en la protección de datos personales que conviene tener presente e identificar. Por ejemplo, y ya que está aquí el magistrado Chavarría, que además es un entusiasta defensor y yo lo valoro y lo he aplaudido en público y en privado de los juicios orales y de la reforma penal que están impulsando con gran decisión en el Estado de Hidalgo. Por ejemplo, el otro día lo conversamos con el magistrado presidente. ¿Qué sucede con el artículo 16 constitucional a partir de la reforma, precisamente los juicios orales, en donde se señala que habrá un registro de detenidos? Eso dice el artículo 6, tiene que haber un registro de detenidos. ¿Ese registro de detenidos tiene que ser público o es privado? Que te detenga la policía constituye un dato personal en el sentido de que si se da a conocer puede afectar tu vida privada. Por ejemplo, te detuvieron el viernes en la noche en estado de ebriedad en el circuito tan bonito que está aquí, que no sé cómo se llama. ¿Es público ese dato o no? ¿Tiene que ser público o no? ¿No? Sí, hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no.
¿Puede afectar a la vida privada o no? Porque qué tal que te detienen, por ejemplo, un miércoles en la mañana y tú le dijiste a tu mujer, ¿dónde estuviste el miércoles en la mañana? No, dando una conferencia de protección de datos personales, mi amor. ¿Y cuál que te detuvieron allá en la entrada de la carretera en estado de ebriedad un miércoles temprano a las 9? Entonces, ¿puede afectar tu vida privada, sí o no? Pero ¿de qué sirve tener un registro de detenciones que tiene que ver con el cómputo de plazos, por ejemplo, de plazos procesales para poner a un detenido a disposición de un juez que no sea público? ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Quién lo va a conocer? ¿La policía nada más? Entonces vean cómo hay un debate ahí bien interesante sobre el concepto de vida privada, sobre el alcance de la protección de datos personales y que no tiene que ver nada más, y este es mi punto, con ficheros electrónicos, con bases de datos. No, el concepto de datos personales va más allá de las bases de datos y precisamente se conjuga en estos términos. O por ejemplo, las fotos e imágenes de los detenidos o de los procesados en materia penal. ¿Qué pasa cuando le presentan al Poder Judicial del Estado de Hidalgo a una persona detenida? Se la presentan a un juez de garantía, a un juez de control, para que califique la detención, para que diga si la detención fue bien o mal practicada. Dicen los códigos procesales que ya tienen la reforma de juicios orales. Esa audiencia es pública, la audiencia de control es pública. ¿Se pueden grabar imágenes de esa persona detenida? ¿Se pueden poner las fotos en el periódico al día siguiente? Porque incluso en horas puede esa persona salir libre. Dicen, no lo detuvieron en las hipótesis marcadas por la ley. Esta persona tiene que salir libre, dice el juez de garantía. Pero ¿qué pasa si al día siguiente ya sale tu foto? ¿Afectaron tu vida privada, sí o no? Fíjense cómo realmente estamos ante un dilema. Estamos ante desafíos. Si me piden obviamente la respuesta para, pues no tengo esta respuesta, pero creo yo que tenemos que avanzar precisamente en una legislación. Hay un punto adicional en este aspecto de conceptos antes de pasar a los retos que quiero compartir con ustedes, que es el siguiente: declaraciones patrimoniales. Un tema de enorme sensibilidad para quienes están, veo yo, en las dos primeras filas, probablemente en la primera, en el presidium, a lo mejor una parte de la segunda. ¿Tienen que ser públicas las declaraciones patrimoniales, sí o no? Y entonces ahí viene también, ¿verdad? ¿Son datos personales o no son datos personales? ¿Cómo saber la evolución patrimonial de una persona, de un servidor público, si no son públicas las declaraciones? Pero por otra parte, yo entiendo el argumento de muchos servidores públicos que dicen, oye, hay gente que tiene mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque sus familias son empresarios, porque lo heredan, por la razón que sea. Y entra al servicio público y de repente le dicen, publica tu declaración patrimonial. Y dice, oye, espérate, porque a lo mejor puede ser que tenga un sueldo hasta modesto, ¿verdad? Pero van a ver que tiene un patrimonio muy cuantioso y eso podría inhibir a algunas personas de entrar en el servicio público, diciendo, si me obligas a hacer pública mi declaración patrimonial, no entro. Y estaríamos perdiendo un buen funcionario. Vean cómo, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que sopesar. Tiene ventajas, tiene desventajas, etcétera, etcétera. Última cosa en esto del concepto. No solamente hay datos personales, sino que además hay datos personales sensibles. Esta es una diferenciación que, por ejemplo, justifica el hecho de que tengan una ley propia aquí en el estado de Hidalgo, porque hay un concepto general que son datos personales, pero dentro del concepto general hay datos personales sensibles. Por ejemplo, nuestro expediente clínico, nuestro expediente médico, que obviamente nuestro expediente médico contiene cosas, se imaginan ustedes como muy personales, ¿no es cierto? ¿Sí se imaginan qué cosas personales puede tener su expediente médico o no? Entonces ahí ya constituye no solamente un dato personal, fíjense ustedes, sino un dato personal sensible, que hay que proteger con especial énfasis, con especial rigor. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Creo que es importante que tomemos conciencia de los retos, de los desafíos y de los alcances del uso irresponsable del manejo de nuestra información. Todos tenemos derecho a proteger nuestra privacidad. Le invitamos para que la próxima semana nos acompañe nuevamente aquí en Sociedad Transparente. Por su atención, muchas gracias. Pásela bien.